¿Alguna vez has sentido que te han hecho un mal tan profundo que necesitas una intervención divina para romperlo? La Biblia no guarda silencio sobre la opresión espiritual ni sobre los métodos que el creyente puede usar para resistirla. En Isaías 54, 17 se declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta promesa poderosa nos revela que con fe y obediencia toda obra de maldad puede ser detenida. Hoy exploraremos cómo, según las Escrituras, incluso elementos sencillos como la sal pueden ser usados como símbolo de consagración, pureza y juicio divino, congelando así el avance de la brujería y devolviendo toda obra maligna a su origen. Te mostraremos cómo alinear tus actos con la autoridad bíblica para restaurar la paz y la protección en tu vida. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, Dios ha revelado a su pueblo que todo lo que existe en lo natural tiene una dimensión espiritual. Nada fue creado sin propósito y cada elemento puede ser usado como canal para manifestar su gloria, su juicio o su protección. Dentro de esta lógica divina, la sal ocupa un lugar peculiar. Muchos la ven como un simple condimento, pero en la palabra de Dios, la sal representa pacto, pureza, incorruptibilidad y autoridad. Cuando Jesús declaró en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, no estaba haciendo una metáfora superficial, sino señalando el profundo llamado que tienen los hijos de Dios para preservar, sanar, purificar y confrontar el mal que opera en el mundo. No era una figura decorativa, era una declaración de guerra contra la corrupción espiritual que intenta infiltrarse en lo cotidiano. A lo largo de la Biblia, la sal aparece no solo como un símbolo, sino como una sustancia usada en actos sagrados. En Levítico 2:13, Dios instruyó con precisión: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No dejarás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Esta orden revela que para Dios la sal estaba íntimamente ligada al pacto, a la pureza del corazón y a la firmeza de las decisiones espirituales. No se trataba de magia ni de ritualismo vacío. Era un acto simbólico que expresaba consagración, seriedad, compromiso eterno. Cuando el sacerdote ofrecía algo con sal, no solo estaba siguiendo una norma ceremonial, estaba sellando espiritualmente un acto de entrega con una marca de incorruptibilidad. Pero lo que muchos aún no entienden es que este mismo símbolo puede ser utilizado hoy bajo la dirección del Espíritu Santo como una herramienta profética para confrontar y revertir obras de maldad. No porque la sal tenga poder en sí misma, sino porque en las manos de un creyente consagrado y en el contexto de una oración sincera y alineada con la palabra, se convierte en un testimonio material del poder de Dios para limpiar, detener y restaurar. Así como en el pasado se usaban el aceite, el agua, el incienso o el fuego con propósitos espirituales, la sal también puede ser usada como una señal visible de un acto invisible: la activación de la autoridad celestial en lo físico y lo espiritual. En 2 Reyes 2:19-22 encontramos una escena poderosa que revela esta dimensión. La ciudad sufría porque las aguas eran malas y la tierra estéril. El profeta Eliseo, en obediencia a Dios, pidió un recipiente nuevo con sal y fue hasta el manantial para esparcirla, declarando: así dice el Señor, yo sané estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni esterilidad. Y las Escrituras afirman que esas aguas fueron sanadas hasta el día de hoy. ¿Qué hizo la diferencia? No fue la sal por sí sola, sino la palabra liberada por un profeta en obediencia, usando un símbolo que Dios mismo ya había santificado. Fue un acto profético con fundamento bíblico y su efecto no fue
simbólico fue real. La muerte se detuvo, la esterilidad cesó, la maldición se rompió. Lo que muchos enfrentan hoy en sus hogares, en sus cuerpos o en sus relaciones no es solo producto del azar. Hay palabras malditas que han sido lanzadas, objetos consagrados al mal que han sido introducidos sin saberlo. Envidias, maldiciones generacionales, ataques directos de brujería o santería. Y el problema no es solo que estas cosas existan, sino que la mayoría de los creyentes no saben cómo enfrentarlas. Pero la Biblia nunca deja sin respuesta a sus hijos. Dios nos ha dado herramientas espirituales para confrontar todo lo que quiera robarnos la paz, la salud o el propósito. Y una de esas herramientas es el entendimiento espiritual de elementos como la sal. Jesús mismo, al enseñar sobre la sal, advirtió: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto no solo habla de perder el sabor físico, sino de perder el propósito espiritual. Un creyente que no entiende su autoridad es como una sal que ha perdido su efecto. No puede preservar, no puede sanar, no puede confrontar el mal. Por eso, cuando hablamos de usar sal para revertir la brujería o el mal, no estamos enseñando superstición, estamos despertando una conciencia espiritual. La sal no actúa sola, actúa como una señal del pacto, como una declaración visual de que quien ora lo hace bajo autoridad bíblica y con respaldo del cielo. Hay testimonios de personas que luego de descubrir objetos extraños en su hogar, como muñecos enterrados, hilos amarrados, frascos escondidos con líquidos oscuros, comenzaron a orar con sal en cada rincón, declarando la palabra de Dios y cubriendo su casa con versículos como Salmo 91:10. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. La sal, al ser rociada en oración, no es magia, es pacto recordado. Es como marcar el terreno espiritual diciendo: aquí reina Jesucristo, aquí no entra el mal, aquí no hay lugar para lo oculto ni para el enemigo. Y los resultados fueron contundentes. Sueños pesados desaparecieron, discusiones constantes se calmaron, enfermedades sin diagnóstico cesaron, relaciones restauradas. Esto solo es posible cuando el creyente entiende que está autorizado, no por ritos heredados, sino por un pacto de sangre establecido por Cristo. En Marcos 9:50, Jesús vuelve a hablar de la sal, diciendo: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Notemos esa última frase: tened sal en vosotros. No se trata solo de usar sal físicamente, sino de tenerla espiritualmente. Esto significa vivir con carácter, con firmeza, con pureza, con propósito. Ser una persona que no se contamina con lo que el mundo ofrece, sino que permanece íntegra, separada, alineada a Dios. Cuando esta clase de creyente ora usando la sal, su oración no es débil ni temerosa. Es poderosa porque brota desde un corazón que ya fue consagrado, ya fue purificado, ya fue entregado. El enemigo no puede resistir a una persona que camina con sal interna y autoridad externa. La brujería no puede operar donde hay pacto. El mal no puede prosperar donde hay alineación con la palabra. Cuando un hijo de Dios toma la sal, la consagra en oración, la utiliza como señal profética y declara con fe la restauración de su casa, de su salud, de su vida, el infierno tiembla, porque no es un acto repetido como fórmula vacía, es una manifestación física de una guerra espiritual que se está ganando con armas del cielo. Así como el aceite unge, la sal confronta. Así como el pan representa el cuerpo de Cristo, la sal representa el pacto inquebrantable entre el creyente y su Dios.
En Colosenses 4:6 Pablo escribe: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este pasaje no es decorativo, nos muestra que incluso nuestra forma de hablar debe estar impregnada de sal, es decir, de discernimiento, pureza y verdad. Si nuestras palabras deben estar sazonadas con sal, cuánto más nuestras acciones espirituales. Cuando oramos y declaramos que todo mal es congelado, que toda brujería es devuelta al lugar de donde vino, lo hacemos no como reacción de miedo, sino como expresión de nuestra identidad en Cristo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Y para esa lucha se nos han dado armas poderosas en Dios. En ese contexto, usar sal en oración no es superstición, es estrategia espiritual. Es hacer lo que hizo Eliseo, es actuar con fe, es entender que lo profético es real cuando está fundado en la Escritura. Muchos han vivido durante años bajo el peso de maldiciones que no entienden. Relaciones rotas sin causa, oportunidades que se evaporan sin explicación, enfermedades que aparecen y desaparecen sin diagnóstico, pero cuando la luz de la palabra entra y el creyente despierta a su autoridad, todo comienza a cambiar. Lo oculto sale a la luz, lo paralizado se destraba, lo maldito se transforma, porque donde hay un pacto activado, lo impuro no puede permanecer. Hoy más que nunca, Dios está levantando hombres y mujeres que entienden estos principios y actúan con valentía. No con fórmulas humanas, sino con respaldo divino. No con temor, sino con certeza. Cuando tomes la sal, ora, declara que todo espíritu contrario es congelado, detenido, sin poder. Declara que el fuego del Espíritu limpia tu hogar, tu cuerpo, tu mente. Usa la sal como un sello de purificación y alineación. No porque ella tenga poder, sino porque tú has entendido el principio del pacto y estás usando una herramienta bíblica para recordarle al mundo espiritual que tu vida le pertenece a Cristo. Y donde Él gobierna, no hay lugar para las tinieblas. Este es solo el comienzo del camino hacia la restauración. El poder de la sal, cuando se usa con discernimiento y fe, no solo limpia, también confronta, cierra puertas y sella territorios. Es el inicio de una batalla ganada, no por lo que haces, sino por lo que crees. Y si crees que Dios puede devolverte todo lo que el enemigo ha intentado arrebatarte, entonces estás listo para descubrir el siguiente nivel de autoridad espiritual. Porque el mismo Dios que sanó las aguas con sal, hoy quiere sanar tu historia, limpiar tu casa y devolverte tu herencia. No con temor, con poder, con pacto, con fuego y con sal. Cuando se habla de detener el mal o devolver obras de brujería, muchas personas imaginan que esto requiere fórmulas ocultas o rituales secretos, cuando en realidad la Escritura ofrece principios tan claros como poderosos. Congelar espiritualmente una obra del enemigo no tiene nada que ver con superstición o prácticas sin respaldo bíblico. Se trata de comprender el lenguaje de autoridad que Dios nos ha entregado y actuar en fe usando símbolos que Él mismo estableció. La sal, cuando es usada en oración, no solo representa pacto, sino que también puede ser usada como acto profético para declarar que toda obra de maldad queda paralizada, anulada, detenida en su avance. Este principio encuentra su fundamento en el carácter de Dios. Él es quien cierra puertas que nadie puede abrir y abre caminos que nadie puede cerrar. Cuando el enemigo lanza una obra, el creyente no está desarmado. El poder de congelar, de frenar, de silenciar la actividad del mal ha sido delegado a aquellos que caminan en obediencia y discernimiento. En Éxodo 14, 13 a 14, cuando el pueblo de Israel estaba ante el Mar Rojo y las tropas de Faraón se acercaban, Moisés declaró algo extraordinario. No temáis,
estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En ese momento lo que estaba en juego no era solo la libertad física del pueblo, sino el rompimiento de una estructura espiritual de opresión que había durado siglos. Y Dios actuó. El mar se abrió, pero no como un escape desesperado. Fue una sentencia directa al enemigo. Dios congeló, detuvo, bloqueó el avance de la destrucción. Luego, cuando el pueblo ya estaba a salvo, ese mismo mar se cerró sobre los egipcios. Este no es solo un relato de liberación, sino una demostración clara del principio espiritual de detención. Dios no solo libera, también pone límites y anula lo que el enemigo intenta ejecutar. En Josué 10, 12 a 14 vemos algo igualmente profundo. En plena batalla, Josué habló al Señor y luego declaró ante todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Lo que sucedió no fue solo un fenómeno físico inexplicable, fue una intervención divina para congelar el tiempo, frenar el caos y asegurar una victoria completa. Cuando Josué habló, no lo hizo desde la emoción o la desesperación, sino desde un entendimiento profundo de su alianza con Dios. El cielo respondió porque la palabra liberada tenía respaldo de obediencia y propósito. Este pasaje muestra que lo creado, el tiempo, los elementos, incluso el sol, puede ser sujetado a la voluntad de Dios cuando su pueblo actúa con fe. Congelar en el contexto espiritual es declarar que algo queda sin poder, sin efecto, fuera de circulación. Es tomar una acción visible, respaldada por oración, para manifestar que el enemigo ha sido desenmascarado y su operación cancelada. Este acto puede ser simbólicamente acompañado con la sal cuando ésta es consagrada y usada con entendimiento bíblico. En lugar de permitir que el mal siga operando, se toma una posición clara y se establece un cerco espiritual. La sal, al representar pureza y pacto, al ser colocada en lugares específicos con oración, puede ser un testimonio visible de esa decisión espiritual de detener lo que no viene de Dios. En muchos episodios bíblicos se observa cómo el Señor interrumpe el curso natural de los acontecimientos para detener el mal. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, lo natural era que fuera devorado. Pero Dios intervino. La boca de los leones fue cerrada. No se trata solo de un milagro, sino de una imagen poderosa de lo que significa congelar una obra maligna. Lo que estaba destinado a destruir quedó neutralizado. Los leones no desaparecieron, pero quedaron sin poder. Así también sucede en la vida espiritual. El enemigo puede estar rugiendo, pero cuando Dios emite su juicio, el rugido no tiene fuerza, no hay acción, no hay daño. La práctica de congelar con sal, entendida desde la fe y no desde la superstición, se convierte entonces en una proclamación. Esta obra del enemigo no avanza más. Es una declaración silenciosa en el plano natural, pero resonante en el mundo espiritual. No se trata de actuar como si hubiera poder en el objeto, sino en el pacto que lo respalda. Así como el arca del pacto era un objeto físico, pero cargado de un peso espiritual por lo que representaba, la sal usada en consagración no es un amuleto, sino una señal profética que activa una palabra y sella una realidad espiritual. Dios siempre ha respondido a los actos proféticos que fluyen de un corazón alineado a su voluntad. En el libro de Josué, cuando el pueblo cruza el Jordán, se les ordena tomar 12 piedras y levantarlas como testimonio. Las piedras, por sí mismas, no tenían poder, pero fueron puestas allí como señal de que Dios había detenido las aguas. Ese mismo principio opera
cuando se usa sal en oración para congelar y anular lo oculto. No es la sal, es la fe activa, respaldada por la palabra. No es el gesto externo, es el clamor interno lo que produce el rompimiento. En Apocalipsis 20:1-3 se revela que llegará un momento en que Satanás será atado, encerrado y sellado para que no engañe más. Este es el final profético del enemigo, pero también es un principio que puede aplicarse ahora en la vida de los creyentes que entienden su autoridad. Atar, sellar, detener. Todo está en el lenguaje del reino. La sal, cuando se usa en el contexto correcto, puede ser un reflejo de esa decisión de sellar la actividad del mal y declarar que no hay más derecho legal para que opere en ese ambiente. El poder del creyente no reside en fórmulas ni en objetos, sino en la obediencia a la voz de Dios y en el discernimiento espiritual. Cuando se ora y se actúa guiado por el Espíritu, incluso lo más sencillo puede ser instrumento de liberación. El enemigo opera con engaño y oscuridad, pero cuando la luz de la palabra entra, toda obra queda expuesta. Y una vez expuesta, se puede congelar, es decir, impedir que avance, que se extienda, que afecte a otras áreas. Esa es la clave. Identificar el foco de operación espiritual y mediante oración y acción simbólica declarar el fin de su influencia. Las Escrituras nos enseñan que Dios obra con orden. En 1 Corintios 14:33 se afirma que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Donde hay caos espiritual, el enemigo tiene permiso para operar. Pero cuando el creyente establece orden espiritual, el enemigo pierde terreno. Usar la sal como símbolo para declarar ese orden, ese corte, ese congelamiento del mal, es actuar conforme al carácter del Dios que frena tormentas, que calla vientos, que detiene enfermedades, que bloquea enemigos. No es invención moderna, es un principio eterno manifestado a través de diferentes formas en la historia del pueblo de Dios. Cuando Jesús calmó la tormenta en Marcos 4:39, se puso de pie y reprendió al viento y al mar. No oró largamente, no explicó. Simplemente habló con autoridad. Silencio, cállate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Eso es congelar, eso es detener lo que amenaza, lo que confunde, lo que intenta destruir. El mar no dejó de existir, pero su violencia quedó anulada. El viento no desapareció, pero su fuerza fue vencida por una voz con autoridad. Esa misma autoridad es la que opera cuando un creyente lleno del Espíritu y fundado en la palabra declara que toda obra de brujería queda congelada, sin efecto, anulada en el nombre de Jesús. Esta dimensión de guerra espiritual no debe ser abordada desde el miedo ni desde la superstición, sino desde la convicción firme de que la victoria ya fue conquistada en la cruz. En Colosenses 2:15 se dice que Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria es total. Lo que hacemos hoy cuando congelamos, cuando detenemos en oración, cuando usamos símbolos bíblicos como la sal, no es repetir un combate que ya fue ganado, sino hacer visible en lo terrenal lo que ya es verdad en lo espiritual. En Isaías 59:19 leemos: cuando venga el enemigo como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Esta bandera no es literal, es el acto espiritual de levantarse con firmeza y decir: hasta aquí. Esta casa no le pertenece al miedo. Este cuerpo no le pertenece al dolor. Esta familia no es terreno del enemigo. Cuando un creyente toma la sal, la consagra y la utiliza con oración para congelar toda actividad oscura, no está improvisando, está actuando bajo el modelo bíblico de intercesión con autoridad. Todo lo que se activa en el mundo espiritual tiene una raíz. Nada ocurre sin causa.
Si la raíz es maligna, debe ser localizada y destruida. La sal puede ser usada en este proceso como símbolo de corte y purificación, pero solo si hay palabra viva respaldando ese acto. No basta con repetir lo que otros hacen. La clave está en entender, en discernir, en declarar con fe lo que Dios ya ha decretado. Allí, lo que parecía incontrolable queda sin fuerza. Lo que oprimía se rompe. Lo que amenazaba retrocede. Porque cuando Dios respalda, ningún enemigo puede resistir. La guerra espiritual es real, pero también lo es la autoridad que ha sido dada a los hijos de Dios. Cuando se entiende este principio, se deja de temer al enemigo y se comienza a actuar con valentía. El mal no se confronta con emociones, sino con principios espirituales activados con discernimiento. La sal, la oración, la palabra profética, todo esto puede ser parte de un mismo acto cuando el corazón está alineado a la voluntad del Padre. Y cuando eso ocurre, no hay obra de brujería que pueda avanzar, ni mal que permanezca, porque donde hay luz, las tinieblas no pueden resistir, y donde hay autoridad, el enemigo no puede operar. Esa es la verdad que sostiene toda acción de congelamiento espiritual, según la Escritura. Y es allí donde empieza la verdadera victoria. Cuando se comprende la autoridad que Dios ha depositado en sus hijos, el creyente deja de vivir como víctima de las circunstancias y empieza a caminar con una identidad espiritual clara. La Biblia no presenta al Hijo de Dios como alguien indefenso ante el ataque del enemigo, sino como heredero de promesas firmes, con derecho a levantar su voz y a ejercer dominio en el mundo espiritual. Toda obra de maldad que intenta operar en la vida del creyente encuentra una barrera invisible cuando ese creyente camina en la plenitud de su herencia espiritual. No hay conjuro, maldición ni pacto de brujería que pueda prosperar cuando un corazón está rendido a Dios y revestido con la autoridad que proviene del cielo. Esto no es una declaración optimista, es una verdad establecida en la palabra. Isaías 54:17 lo dice con claridad. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta no es solo una promesa de protección, es una afirmación de posición. El que ha sido redimido no solo resiste el mal, lo enfrenta y lo derrota. La herencia del creyente incluye mucho más que una esperanza futura. Desde el momento en que alguien entrega su vida a Cristo, se activa una nueva naturaleza, una nueva posición, una nueva autoridad. Ya no camina bajo maldición, ya no está sujeto al dominio de las tinieblas. En Colosenses 1:13, el apóstol Pablo escribe: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esta transferencia no es simbólica, es real. El dominio del enemigo queda cancelado y se establece una nueva jurisdicción espiritual sobre la vida del creyente. Toda maldición anterior, toda brujería enviada, toda palabra de destrucción pierde legalidad en el momento en que la sangre de Cristo cubre esa vida. El problema aparece cuando esa verdad no es conocida ni ejercida. Muchos viven como si todavía estuvieran bajo esclavitud, ignorando que ya han sido libertados. Otros conocen la verdad, pero no la aplican. La herencia espiritual debe ser activada con fe. No se trata de repetir frases, no, sino de vivir bajo los principios del reino. Cuando se ora usando sal consagrada, no es el gesto lo que tiene poder, sino la fe activa en la promesa de que el mal no tiene derecho sobre la vida del justo. La sal actúa entonces como una declaración visible de esa herencia, una vida limpia, separada, protegida por Dios. La Escritura presenta numerosos pasajes donde los que caminan con Dios están protegidos de todo ataque. En el Salmo 91 se declara que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta sombra no es
poética, es cobertura real. Allí donde hay obediencia, hay resguardo, y donde hay pacto, hay defensa activa. La herencia del creyente incluye esta cobertura continua. No es un escudo temporal, es una defensa permanente. Pero es necesario permanecer en ese abrigo, es decir, vivir bajo los principios de justicia, verdad y consagración. Cuando se usa la sal para declarar que una obra de mal es anulada y devuelta, se está afirmando espiritualmente que no hay derecho legal para que esa obra prospere. No es una reacción de miedo, es una afirmación de identidad, porque aquel que pertenece a Dios no puede ser tocado por el enemigo sin permiso. En Job 1:10, Satanás mismo reconoció esta realidad al decir: ¿no le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Incluso el adversario reconoce que hay un cerco divino sobre aquellos que caminan en rectitud. El uso de sal, acompañado de oración, puede ser una manifestación visible de ese cerco espiritual que se reafirma y se levanta como testimonio. La vida del creyente no está exenta de ataques, pero cada ataque encuentra una respuesta preparada por Dios. En 2 Corintios 10, 4-5, Pablo enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas armas no se ven con los ojos naturales, pero su efecto es real. Destruyen estructuras espirituales, anulan pactos de tinieblas, rompen maldiciones y devuelven al enemigo lo que intentó enviar. Esa es parte de la herencia. No solo resistir, sino destruir las fortalezas que quieren operar en la mente, en la familia o en el entorno del justo. Jesús enseñó esta autoridad de forma contundente. En Lucas 10:19 declaró: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». No hay condición para esta autoridad. Es parte del llamado. Ser hijo de Dios incluye caminar con potestad, pero esta autoridad no se manifiesta en quien duda, ni en quien vive dividido entre la fe y la incredulidad. Solo se activa en quien han entendido que su vida ya no le pertenece, que ha sido comprado con sangre y que vive bajo la voluntad del Padre. Allí, toda obra lanzada contra su vida se vuelve ineficaz. En Efesios 1:18-21, Pablo ora para que los creyentes comprendan la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Poder que es según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esta oración revela que muchos viven sin entender la dimensión del poder que ya les ha sido dado. No se trata de una promesa futura, sino de una realidad presente. Ese poder opera ahora en la vida de quien cree. Y cuando se actúa con discernimiento, incluso los símbolos físicos como la sal pueden ser usados para marcar territorios, declarar liberación y devolver al remitente toda obra maligna. Nada que el enemigo intente hacer puede prevalecer sobre una vida que está firme en la palabra. En Mateo 16:18 Jesús dijo: «Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Esta afirmación no es un deseo, es una garantía. La iglesia no es el edificio, es el cuerpo de creyentes que ha sido redimido. Y a ese cuerpo se le ha dado autoridad para pararse frente a la oscuridad y declarar: aquí no avanzas, aquí termina tu operación, aquí esta vida está cubierta, este hogar está sellado, esta familia está consagrada. La sal puede ser parte de ese acto profético, de ese testimonio físico que declara: esta es tierra de pacto, y todo lo contrario al pacto queda congelado, sin fuerza, sin acceso. Esta herencia espiritual transforma la manera en que se enfrenta la oposición.
Ya no se actúa desde la reacción, sino desde la posición. El que conoce su autoridad no necesita defenderse a toda hora, porque su posición lo respalda. En Romanos 8:37 se afirma: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ser más que vencedor implica que la batalla ya fue ganada antes de empezar. No porque no haya lucha, sino porque la victoria ya fue asegurada por la sangre del Cordero. Cuando se entiende esta verdad, usar sal en oración para declarar el fin de una obra maligna se convierte en un acto de fe poderosa. No es invención humana, es alineación espiritual. No es manipulación, es proclamación de la herencia. Esa herencia es firme. En Gálatas 4:7 se afirma: ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Los herederos no mendigan, no temen, no se esconden. Caminan con convicción, sabiendo que todo lo que Dios ha prometido está disponible para ellos. Cada vez que un creyente se levanta a orar y toma una acción profética, recordando su herencia, el mundo espiritual lo reconoce. El infierno no tiembla ante el objeto, tiembla ante la fe activa. Y esa fe no se fundamenta en emociones, sino en la palabra eterna. Por eso, cuando alguien unge su casa con sal consagrada, no está imitando, está ejerciendo, está diciendo con cada paso: esta casa está bajo pacto, esta familia está bajo promesa, este territorio está bajo la sangre, y toda obra de maldad queda detenida, congelada, sin poder continuar. Esa es la herencia. No una vida sin oposición, sino una vida con poder para vencer toda oposición. No una existencia sin guerra, sino una existencia con armas espirituales para ganar cada batalla. El creyente no es un espectador en la guerra espiritual, es un protagonista. Ha sido equipado, llamado, autorizado, y esa autoridad debe manifestarse en decisiones concretas: orar con sal, declarar la palabra, consagrar el entorno. No son actos supersticiosos cuando se hacen desde la fe. Son manifestaciones de una herencia activa, de una vida que no se deja gobernar por el miedo, sino por la verdad. Dios no ha dejado a sus hijos a merced del enemigo. Ha provisto todo lo necesario para vivir en victoria. Pero esa victoria no se impone sola, se toma, se camina, se declara, se protege. Y cuando el mal intenta operar, se le responde con la palabra, con oración, con símbolo, con fe. Se le declara que su tiempo ha terminado, que no tiene parte ni derecho, que lo que intentó lanzar ha sido devuelto, no por rencor, sino por justicia. No por impulso, sino por posición. Porque cuando el justo se levanta, el cielo lo respalda. Y cuando el cielo responde, todo poder de maldad retrocede. Esa es la herencia de los hijos de Dios. La obra del enemigo no siempre se presenta con violencia o con formas espectaculares. Hay operaciones espirituales que se infiltran en lo cotidiano, disfrazadas de normalidad, actuando sin ser detectadas por quienes no tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento. El adversario no necesita estruendo cuando el silencio le basta para contaminar. Esta es una de las razones por las cuales el creyente debe mantener una vigilancia constante, no de sospecha enfermiza, sino de sensibilidad espiritual guiada por la palabra. El mal no siempre se manifiesta de forma evidente. Hay palabras cargadas de intención, objetos colocados en lugares estratégicos, pensamientos sembrados con astucia, costumbres que fueron normalizadas pero que no tienen raíz en la luz. La Escritura enseña que Satanás se disfraza como ángel de luz, lo cual indica que su forma de operar más efectiva no es desde la amenaza, sino desde el engaño. Lo más peligroso no es el mal evidente, sino el que se esconde detrás de lo familiar.
Muchas veces las puertas espirituales no se abren por grandes decisiones, sino por concesiones pequeñas y repetidas que dan acceso al adversario. La brujería no necesita rituales complejos para operar, basta una apertura mínima, una ignorancia mantenida, una permisividad disimulada. En el libro de Oseas, Dios declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Esta destrucción no viene por debilidad, sino por ignorancia. Cuando se ignora que ciertas prácticas, palabras, objetos o relaciones tienen raíz en lo oculto, se camina sin cobertura y se permite que la oscuridad opere disfrazada de inofensiva. El enemigo trabaja a través de lo que no se vigila. En el jardín del Edén, la serpiente no gritó, susurró, no golpeó, cuestionó, no atacó, sedujo. Así entró el pecado, así se rompió el orden. Y ese mismo patrón continúa operando en la vida espiritual de muchos. No todo lo que se presenta como inofensivo lo es. No todo consejo, no toda costumbre, no todo lo que parece inofensivo carece de carga espiritual. Jesús mismo advirtió que de la abundancia del corazón habla la boca y que toda palabra ociosa será juzgada. Las palabras tienen peso, la atmósfera tiene voz. Las casas, las relaciones, los pensamientos pueden convertirse en canales de bendición o en portales donde lo espiritual maligno actúa con libertad. Cuando una persona comienza a experimentar confusión persistente, discusiones constantes, sin causa, pesadez espiritual, sueños alterados o patrones de fracaso repetitivo. Muchas veces lo que está ocurriendo no es solo emocional o físico, es espiritual. La brujería, al ser una manipulación de fuerzas espirituales contrarias a Dios, no necesita ser reconocida para operar, basta con que no sea confrontada. Allí donde no se activa la luz, la oscuridad permanece. Allí donde no se declara la verdad, la mentira se asienta. Por eso es necesario despertar el discernimiento. En Hebreos 5:14 se enseña que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este discernimiento no es intuición ni sospecha, es sensibilidad desarrollada por la comunión con Dios. En el ámbito espiritual no existe la neutralidad. Cada pensamiento, cada ambiente, cada palabra, cada objeto tiene una fuente. O viene del reino de Dios o tiene otra raíz. No todo lo que brilla proviene de la luz. No todo lo que produce resultados es aprobado por el cielo. En el libro de los Hechos se narra cómo el apóstol Pablo confrontó a una joven que tenía espíritu de adivinación. Y aunque ella proclamaba cosas verdaderas sobre él y sus acompañantes, su fuente no era el Espíritu Santo. Esto demuestra que no basta con lo que se dice, hay que discernir de dónde viene. El enemigo puede usar verdades mezcladas para sembrar confusión y establecer dominio encubierto. La brujería no siempre actúa con violencia, muchas veces lo hace con persistencia. Se filtra, se adapta, se disfraza, actúa en lo no confrontado. Allí donde no se ora, donde no se consagra, donde no se separa lo santo de lo profano, el mal se acomoda y comienza a establecer patrones de influencia. Una casa sin oración, un pensamiento sin filtro bíblico, una relación sin dirección espiritual, pueden ser espacios que el enemigo aprovecha para sembrar confusión, tristeza, división o enfermedad. La Biblia habla de puertas abiertas y brechas. En Ezequiel 22:30, Dios dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Cuando no se intercede, cuando no se discierne, cuando no se levanta una voz
el enemigo encuentra acceso. El propósito de identificar la operación cotidiana del mal no es vivir con paranoia, sino con sabiduría. La sal, en este contexto, puede ser usada como una herramienta profética para declarar que todo lo oculto se revela, todo lo escondido se ilumina y todo lo que fue sembrado en secreto queda sin efecto. No es un acto ritual, es un acto de autoridad. Cuando un hijo de Dios ora con discernimiento, toda obra de tinieblas queda expuesta, y donde hay exposición hay juicio. Porque el reino de Dios no negocia con la oscuridad, la luz no dialoga con las tinieblas, las disipa. La sal como elemento bíblico representa precisamente esa confrontación. Purifica, preserva, revela. El creyente que ha aprendido a identificar el mal que opera de manera encubierta, no solo lo rechaza, también lo confronta. Porque sabe que una atmósfera contaminada afecta a la oración. Un objeto consagrado a lo oculto contamina la casa. Una palabra contraria puede frenar una promesa. Nada de esto ocurre por azar. El mundo espiritual responde a principios. Y cuando el principio del orden de Dios se quiebra, otro orden se instala. Por eso es necesario entender que no se trata de vivir con miedo, sino de vivir despiertos. El apóstol Pedro advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. No dice que devorará a todos, sino a los que estén vulnerables, dormidos, sin protección. En el Evangelio, según Mateo, Jesús enseña que mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. Esta parábola es una advertencia espiritual directa. Donde no hay vigilancia, hay infiltración. La cizaña crece junto con el trigo y a simple vista parecen iguales, pero su fruto es diferente. Así también actúa la brujería disfrazada. Puede imitar, puede hablar lo que parece correcto, puede moverse entre lo religioso, pero su fruto siempre será de división, de confusión, de enfermedad, de destrucción. La sal, como acto de fe, puede ser esparcida en oración para declarar que todo fruto contaminado se seque, que toda semilla sembrada en oscuridad quede neutralizada, que todo intento del enemigo quede congelado antes de prosperar. No hay territorio espiritual que no pueda ser reclamado por Dios cuando se levanta alguien que discierne. Cada rincón, cada objeto, cada palabra puede ser redimida cuando es pasada por la luz de la palabra. El creyente no está llamado a convivir con lo oscuro, sino a reemplazarlo con lo eterno. Y esa tarea requiere discernimiento constante, oración intencional y decisión firme. Usar la sal en este contexto no es una fórmula ni una tradición vacía. Es una acción visible que declara: esta casa no está dormida, esta mente no está disponible para el enemigo, este ambiente no es campo neutral, aquí se vive bajo cobertura, bajo pacto, bajo palabra. Donde hay presencia de Dios hay luz, donde hay luz lo oculto no tiene poder. Y cuando el creyente actúa, aunque sea en silencio, todo lo que se movía en secreto comienza a temblar. Las atmósferas se limpian, las voces contrarias se callan, las interferencias desaparecen, porque el enemigo solo opera donde no hay voz. Y cuando el justo ora, cuando declara, cuando consagra, cuando confronta, el reino de Dios se establece. Esa es la función del discernimiento. No solo identificar, sino actuar. No solo saber, sino transformar. Porque el conocimiento sin acción solo acumula peso. Pero el conocimiento acompañado de obediencia libera poder. No hay oscuridad tan profunda que la luz no pueda invadir. No hay manipulación espiritual tan compleja que el nombre de Jesús no pueda deshacer. No hay conjuro que tenga poder frente a un corazón que ha sido lavado por la sangre del Cordero.
El enemigo puede disfrazar sus obras, pero jamás puede resistir la verdad cuando es declarada con fe. Esa es la misión del creyente, caminar cada día con la conciencia de que la batalla espiritual no se limita a los grandes momentos, sino que se libra en los pequeños detalles, en las conversaciones, en las decisiones, en los hábitos, en los lugares, y en todos ellos el mal busca espacio. Pero donde hay luz, donde hay palabra, donde hay sal, no hay espacio para el engaño. La consagración del entorno no es opcional, es parte del llamado a vivir separados. Y esa separación no es física, es espiritual. Es mirar con otros ojos, oír con otro espíritu, actuar desde otro fundamento. Cuando se activa ese nivel de discernimiento, la vida se transforma en una extensión del reino. Y entonces, todo lo que no corresponde comienza a desvanecerse, porque el reino no coexiste con la oscuridad, la expulsa. Y cuando el creyente lo entiende, ya no pregunta si está siendo atacado. Sabe que fue enviado a tomar territorio, a iluminar, a declarar, a congelar lo que el enemigo intenta avanzar. Y en ese entendimiento, la sal, la palabra, la oración, la vida misma se convierten en armas de justicia. Cuando el creyente entiende que ha sido equipado para actuar con autoridad, cada decisión espiritual se convierte en un acto de guerra. Orar no es solo hablar, es establecer gobierno. Declarar no es solo proclamar, es dictar sentencia. Y cuando se activa un símbolo como la sal en medio de la oración, no se está operando en un plano superficial, sino en un nivel donde lo espiritual se manifiesta en lo físico. La sal no actúa como una sustancia mágica, sino como una señal de consagración, juicio y separación, cuando es usada con entendimiento bíblico. En Levítico 2:13, Dios ordena que toda ofrenda sea sazonada con sal. Y no se trata solo de sabor, sino de pacto. La sal no faltaba, porque simbolizaba algo eterno, inquebrantable, irreversible. En ese mismo principio se fundamenta el uso espiritual de la sal para devolver toda obra de maldad, sellar espacios y declarar que lo oculto queda neutralizado. Congelar con sal es declarar que todo lo enviado por el enemigo queda detenido, sin poder de avance ni permanencia. Esta acción, respaldada por oración, actúa como una declaración de juicio sobre toda obra contraria. No es la sal la que emite el juicio, es el creyente que al orar la usa como testimonio de su decisión espiritual. Así como Eliseo arrojó sal en las aguas para declarar sanidad y rompimiento de esterilidad, el creyente hoy puede tomar la sal, orar con autoridad y declarar: esta atmósfera es limpiada, este terreno es restaurado, este ataque es devuelto. En 2 Reyes 2:21, la palabra liberada por el profeta fue la que cambió el estado de lo natural, pero el uso de la sal selló visiblemente esa transformación. Es un principio que sigue vigente. El acto de consagrar la sal en oración debe estar guiado por la convicción de que se está ejerciendo autoridad legítima. No se puede actuar desde la emoción, ni desde la desesperación, ni desde la repetición de otros. Solo cuando la oración fluye desde una relación activa con Dios, los símbolos se convierten en herramientas válidas de intercesión. En Marcos 11, 23 a 24, Jesús enseña que si alguien dice a un monte que se mueva y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho, lo verá cumplido. El poder no está en el objeto ni en la forma, sino en la fe alineada a la voluntad de Dios. Así también, cuando se usa sal para declarar que el mal es congelado, debe hacerse con esa fe, con esa certeza, con esa autoridad. El orden espiritual se manifiesta cuando se actúa con precisión. No se trata de esparcir sal por costumbre, sino de establecer puntos de contacto donde lo visible testifica lo invisible.
La